Gracias. Le preguntan a José Raúl Mulino hoy con respecto a las relaciones diplomáticas entre China y el presidente de Panamá. José Raúl Mulino dijo que no hay mesa ninguna de discusión sobre algún cambio. La relación está. Pero vamos a ver de qué se trata. Porque recuerden que Donald Trump exige que Panamá rompa relaciones con China. Imagínate eso. Que venga otro país a decirnos a nosotros que tenemos que romper relaciones. ¿Eso no te parece que es una injerencia? ¿Eso no te parece a ti que es un atrevimiento? Que el vecino venga a mi casa a decirme que yo tengo que sacar de mi casa a mis invitados, a un amigo que yo invité a mi casa, que venga el vecino a decirme a mí eso. Cuando yo invité a un amigo, a un familiar o al que a mí me dé la gana a mi casa, independientemente del pasado o la vida que tenga, es mi invitado de mi casa, que venga el vecino a decirme a mí que yo tengo que sacarlo de mi casa, Así mismo, así de loco pareciera, así de loco suena. Escuchamos. Esta misma línea usted en años anteriores había mencionado de que precisamente estos acuerdos secretos del expresidente Juan Carlos Varela ahora lo menciono, tal vez le traerían consecuencias al país. Me gusta porque la periodista está hablando claro, está hablando del nombre y apellido, Juan Carlos Varela, y sus negociaciones turbias con el gobierno de la República Popular de China. Usted ya reafirmó esta postura. ¿Pensaría usted que tal vez nosotros deberíamos mantener relaciones solamente comerciales con China y no diplomáticas como se estableció en ese gobierno? Relaciones diplomáticas y relaciones comerciales son dos cosas diferentes. Relaciones comerciales y relaciones diplomáticas son dos cosas diferentes. Romper relaciones con China. Gracias. ese tema no se discute aquí, Bien, ni está en la mesa bien. de nada. Inteligente respuesta. La relación está Correcto. y la tenemos gracias al personaje Personaje de Varela. sobre el cual se han tejido muchas elucubraciones, si es que son elucubraciones, millones de dólares, entre otras. Hay que investigar eso y la prensa de Panamá no investiga nada. Pero nadie le pregunta nada. Nadie. Él no puede salir del país, así que por ahí debe andar. Echa el cuento. Varela tiene que echar el cuento. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Y cómo pasó? Nadie le pregunta nada porque aquí hay medios de comunicación que están rendidos a Juan Carlos Varela y su élite. Rendidos a él. Eso es lo que no se habla en los medios tradicionales. Esos que te gusta ver. Esos que tú siempre, todos los días prendes el televisor, ¿verdad? Para ver. Esos no le preguntan nada a Varela. Aquí no es Mulino el problema. Hay que hablar con Varela, pero no lo entrevistan. Y él no puede salir de Panamá porque él está siendo investigado por el caso de Brecht. Él es el responsable de esto indirectamente. Él es el responsable de lo que estamos teniendo, por haber hecho una negociación turbia. Negociación turbia. Con un tema que siempre fue en la historia de la relación con los Estados Unidos un tema a considerar en el evento de que se aspirara. Y yo conozco dos pasajes históricos en donde se pudo haber terminado la relación con Taiwán y abrir con China. Y no se pudo. Así que, sin duda alguna, es un tema delicado, pero ahí está la relación. ¿Qué voy a hacer? Puedes romperla. A ver si tiene los pantalones, Mulino, de romper la relación con China. No lo va a hacer. Claro que no lo va a hacer. Primero porque eso hay que tener muchos pantalones para hacer eso. Segundo que también es incorrecto. Debido a que Panamá debería tener relaciones diplomáticas no solamente con China, sino con todos los países del mundo. Con todos. Es importante que Panamá tenga buenas relaciones con todos, porque los problemas de Estados Unidos no son los problemas de Panamá. Nosotros no somos una colonia estadounidense. Yo sé que muchos quisieran que Panamá fuera colonia estadounidense. Poco falta porque somos una república bananera, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, aquí hay mucha corrupción. Eso es lo que tienen que ver.
las autoridades panameñas para limpiar el nombre de Panamá, pero no lo hacen. Ya te digo, Varela anda tranquilo por ahí, Gaby Carrizo anda tranquilo por ahí, Nito Cortizo anda tranquilo por ahí, tranquilos. Mireya anda tranquila, el Toro anda tranquilo, Martín Torrijos anda tranquilo por ahí. Y bastantes escándalos de corrupción que hubo en sus gobiernos. Y tendrían que haber rendido cuentas sobre eso. No lo han hecho. Porque aquí la ley y la justicia ha demostrado ser selectiva y solo meten preso al más pendejo. Así es. Y esa fue la intervención de Mulino hoy, hablando sobre el tema específicamente de romper relaciones con China. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y además es incorrecto que suceda, porque Panamá tiene que tener relaciones con todos los países del mundo. Qué bonito que venga otro país y nos diga, tú le puedes hablar a ese, pero a ese no le hablas. ¿Qué te pasa? El problema que tiene el vecino con todo el barrio es su propio problema. Yo me llevo bien con todo el mundo porque yo no tengo problema con nadie. Con nadie tengo problema. Exactamente es lo mismo que pasa en una barriada. Yo me llevo con el vecino que se lleva mal con todos y me llevo con todos los demás. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo problema con nadie. Panamá tiene que tener buenas relaciones con todos los países del mundo. Entonces, para mí es estúpido que porque otro país nos venga a decir, tú no le hablas a este, tú rompe con este, rompe con el otro. Eso es estúpido. Y la persona que piensa así es estúpida. 100%. Que si la relación se dio como chanchullo, que hubo cosas turbias, investiguen a Varela, investiguenlo a él. A él hay que investigarlo, a él hay que ponerlo a subir y bajar escaleras. Aquí están apuntando la escopeta donde no tienen que apuntarla. Pero es estúpido romper relaciones con los países vecinos o del mundo entero porque otro nos lo dice. Es estúpido. You know,